¿Por qué dicen que el amor es ciego? ¿Cómo es el amor para los hombres? ¿Cómo lo viven las mujeres? La RAE nos dice que el amor es el sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero más allá del concepto formal, existen variaciones muy interesantes que determinan la manera como se vive el amor entre las parejas. Este video te presenta 20 datos sobre el amor que te facilitan entenderlo y quizás te sientas identificado con algunos de ellos. Los estudios demuestran que las personas en una etapa temprana del amor tienen niveles más bajos de serotonina, que se asocia con sentimientos de felicidad y bienestar, y niveles más altos de cortisol asociados al estrés. Se estima que el amor romántico, que va unido a la euforia, la dependencia, el sudor de las palmas de las manos, las mariposas en el estómago y demás, solo dura alrededor de un año. Después de ese primer año, comienza la etapa denominada amor de compromiso. La transición se relaciona con niveles elevados de proteínas neurotrofinas en las parejas recién formadas. Algunas investigaciones han descubierto que las parejas que están enamoradas y se vinculan en una relación romántica sincronizan su ritmo cardíaco después de mirarse a los ojos durante 3 minutos. Enamorarse es muy parecido a tomar una dosis de cocaína, ya que ambas experiencias afectan al cerebro de forma similar y provocan una sensación de euforia parecida. La investigación descubrió que el enamoramiento produce varias sustancias químicas que inducen a la euforia y que estimulan 12 áreas del cerebro al mismo tiempo. Solo se tarda aproximadamente 4 minutos en decidir si alguien te gusta o no. Las investigaciones han aportado pruebas de que los acontecimientos intensos y traumatizantes, como una ruptura, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la separación física de un ser amado, o la traición, pueden causar verdaderos dolores físicos en la zona del corazón. Esta afección se denomina síndrome del corazón roto. Está demostrado que cuando se busca una aventura, se da mayor importancia al cuerpo que a la cara en lo que respecta a la atracción física. Sin embargo, ocurre lo contrario para quienes buscan una pareja a largo plazo. La oxitocina, la llamada hormona del amor o de los mimos, se produce durante un abrazo o una caricia. Los investigadores observaron a un grupo de personas comiendo, y descubrieron que los que pensaban en el amor, decían que un tipo específico de comida era más dulce que aquellos que pensaban en los celos o en algo neutral. Los anillos de compromiso suelen llevarse en el cuarto dedo de la mano izquierda porque los antiguos griegos sostenían que en ese dedo se encuentra la vena hemouris o vena del amor que va directa al corazón. Algunos individuos, que afirman no haber sentido nunca el amor romántico, sufren de hipopituitarismo, una rara enfermedad que no permite a la persona sentir el arrebato del amor. El hecho de que te dejen a menudo provoca una atracción por la frustración. Esta estimula al individuo a que ame aún más a quien le ha dejado. Algunos psicólogos sostienen que nos enamoramos de alguien que es similar al padre con el que tenemos problemas infantiles no resueltos, sin ser conscientes de que buscamos resolver esta relación infantil en la edad adulta. Los estudios demuestran que si un hombre conoce a una mujer en una situación peligrosa y viceversa, como en un puente tambaleante, es más probable que se enamore de ella. Es menos probable si la conoce en un entorno más mundano, por ejemplo, una oficina. El momento influye significativamente en el amor. Los individuos son más propensos a enamorarse si buscan aventuras, tienen ganas de salir de casa, se sienten solos, están desplazados en un país extranjero, pasan a una nueva etapa de la vida o están preparados económica y psicológicamente
para compartirse o formar una familia. Las mujeres de todo el mundo son más propensas a enamorarse de compañeros con ambición, educación, riqueza, respeto, estatus, sentido del humor y que sean más altos que ellas. Las mujeres también prefieren unos pómulos marcados y una mandíbula fuerte, rasgos que están relacionados con los niveles de testosterona. Los científicos sugieren que el hecho de mirar fijamente a los ojos de otra persona es un fuerte preámbulo del amor. En un experimento, se puso a desconocidos del sexo opuesto en una habitación juntos durante 90 minutos, en los que hablaron de detalles íntimos, y luego se miraron fijamente a los ojos sin hablar. Muchos sintieron una profunda atracción por el otro, y 2 se casaron 6 meses después. Los hombres enamorados muestran más actividad en la parte visual del cerebro, mientras que las mujeres enamoradas muestran más actividad en la parte del cerebro que rige la memoria. Los científicos especulan que los hombres tienen que evaluar a una mujer visualmente para ver si puede tener hijos, mientras que las mujeres tienen que recordar aspectos del comportamiento del hombre para determinar si sería un proveedor adecuado. Cuanto más largo y pausado sea el noviazgo, mejores serán las perspectivas de un matrimonio duradero. Las personas que al iniciar la relación tienen romances intensos, tipo Hollywood, tienen más probabilidades de divorciarse. Las mujeres suelen sentirse amadas cuando hablan cara a cara con su pareja. Los hombres, en cambio, suelen sentirse emocionalmente cercanos cuando trabajan, juegan o hablan juntos.